A ver, pensemos en esto. La historia de un lugar no siempre está escrita en los libros o en documentos oficiales. A veces está hecha literalmente con el barro de la memoria. Hoy vamos a meternos en la historia de Becar, en Argentina, para tratar de entender justo eso, cómo los recuerdos de la gente y los hechos históricos se mezclan para darle forma a una comunidad. Y para empezar, creo que esta frase de Andrés Parodi, un vecino de toda la vida de Becar, lo dice todo. Recordar es vivir las tradiciones, meterme en el pasado, participar en la historia. Uf, qué potente. Esa es la idea central de todo lo que vamos a ver hoy. Así que de eso se trata, de la historia de un pueblo que se construyó no solo con ladrillos, sino con recuerdos. Y para entenderla bien, vamos a seguir dos caminos que van juntos. Por un lado, la historia oficial, la de las fechas y los decretos. Y por otro, la historia personal, la de las familias. Bueno, arranquemos por lo personal, ¿no? Por una nueva vida en Becar y por cómo el viaje de una sola familia puede ser la semillita que da inicio a toda una comunidad. Imagínense la escena. Estamos en la década de 1850. La familia Zaccarello se sube a un barco en Génova, Italia, y cruza el océano. Pero cuando llegan, no se instalan en un pueblo que ya existe, no. Llegan a una zona rural enorme, que la gente conocía simplemente como Cuartel Octavo. Nada más, un verdadero lienzo en blanco. Ok, ya tenemos a la familia, pero para entender por qué estaban ahí, en ese lugar sin nombre, tenemos que hacer un poco de zoom out. Hay que ver qué fuerzas más grandes estaban dando forma a esa tierra mucho antes. Miren, acá tenemos una línea de tiempo que lo explica un poco. Todo empieza por allá en 1580, cuando Juan de Garay repartió las primeras tierras, las suertes, pero demos un salto enorme. En 1812 ya se empieza a ofrecer protección a los extranjeros que quisieran venir, y el empujón final llega con la Constitución de 1853, muy inspirada en las ideas de Alberdi, que básicamente les abrió las puertas de par en par. Y detrás de todo esto había una idea muy, muy poderosa. Gobernar es poblar. Esta fue la filosofía de Juan Bautista Alberdi. Él decía que para construir la nación argentina moderna había que traer gente de Europa para que trabajara la tierra y ayudara a levantar el país, así de simple y así de contundente. Y la gente respondió. Vaya que sí respondió. Miren esa cifra, casi 3 millones de personas. Esa fue la inmigración neta, o sea, los que llegaron y se quedaron, entre 1857 y 1924. Es una transformación demográfica brutal. Y la pregunta obvia es, ¿de dónde venían? Bueno, este gráfico lo deja clarísimo. Más de la mitad, el 55%, eran italianos. Y esto nos conecta de vuelta con la familia Zaccarello. ¿Se acuerdan? Ellos no eran un caso raro, eran parte de una ola gigantesca que cambió la cara del país para siempre. Ok, entonces ya tenemos a la gente, ya tenemos la tierra, pero todavía no tenemos un pueblo con nombre y apellido. ¿Qué faltaba? ¿Cuál fue la chispa? Bueno, fue esto. El tren, el evento que, sin exagerar, le dio a Becar su nombre y su corazón. Y lo más increíble es que fue un proceso súper sencillo y rápido. En 1911, un vecino con tierras, un tal Adam Machen, pide una nueva parada de tren. Ese mismo año se la aprueban y, para enero de 1913, poco más de un año después, ¡pum!, nace oficialmente la estación Becar. Así, casi sin querer. El impacto fue total. Un antes y un después, clarísimo. Fíjense, antes del tren, solo había quintas aisladas en el Cuartel Octavo. Después, de repente hay un pueblo centralizado con nombre propio, conectado con la capital, Buenos Aires, y con industrias nuevas como las fábricas de ladrillos. Un cambio radical. Bien, ya tenemos el pueblo, el nombre, el tren, pero ¿cómo era vivir ahí? ¿Cómo era el día a día para la gente que estaba forjando, literalmente con sus manos, esta nueva comunidad? Bueno, la vida del quintero, del agricultor, era durísima. Imagínense. Levantarse a las 4 de la mañana para cargar las carretas. Usaban herramientas súper básicas, como arados de hierro y hoces. Tenían que pelear contra plagas como las langostas haciendo ruido y hasta con fuero. Y sus casas eran de adobe, con piso de tierra y una cocina con un fogón en el centro. Pero ojo, no todo era trabajo duro y sudor. Escuchen esta maravilla. Es una cita de María Juana Sardí de Parodi, que vivió 100 años. Hablando de su esposo, el artista José Sebastián Parodi, decía, él quería pintarlo todo. Esto nos recuerda que en medio de todo ese esfuerzo también había belleza, había arte y un amor profundo por el lugar.
Y todo esto, el trabajo, el arte, las historias de vida, nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo sobrevive todo eso? ¿Cómo se guarda, cómo se preserva la memoria de un lugar como Becar? Bueno, como decíamos al principio, hay dos caminos. Por un lado está la vía oficial, ¿no? La de los papeles, los archivos. Para eso, en 1997, se fundó el Instituto de Investigaciones Históricas de Becar, que se dedica a investigar y conservar todo el patrimonio documentado. Pero, por otro lado, está este otro camino. Escuchen lo que dice Andrés Parodi sobre su propio libro. He tratado de remontarme apelando a vivencias de familiares y vecinos a quienes conozco y conocí. Esta es la otra historia, la que no está en los archivos, sino en la memoria de la gente. Y al final creo que esa es la conclusión. La verdadera historia de Becar y de tantos otros lugares no está solamente en un archivo. Está en el recuerdo del sabor de un salame casero, en el eco del silbato de un tren y, por supuesto, en el nombre de una familia que un día decidió cruzar un océano entero para empezar una nueva vida. Esto nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo se conservan las historias en el lugar donde vive cada quien? ¿Quiénes son los que las cuentan y qué recuerdos se eligen guardar del olvido? Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria de Becar.